Hola a todos, bienvenidos a un nuevo diálogo de seguridad en la Semana de la Seguridad, donde conmemoramos el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy un tema muy importante, la pirámide de la movilidad humana, cómo funciona la jerarquía de esta pirámide. Y para hablar de este tema nos acompaña Juan Carlos Jacome, un amigo de la casa, con muchísimos años de experiencia en el tema de movilidad, de manejo defensivo, ingeniero mecánico, que se dedica a también piloto de carreras y últimamente pues actualizando conocimientos en el tema de movilidad humana, seguridad vial, lo que es su expertise. Y vamos a aprender mucho de este nuevo tema y cómo se visualiza en el mundo el futuro de la movilidad. Bienvenido, Juan Carlos Paco. Muchas gracias, Edison. Un saludo a todos. Estamos acá en esta semana tan importante para los prevencionistas, ¿sí? Vamos a hablar, como dice Edison, de la pirámide y la jerarquía de la movilidad urbana. Esta jerarquía de la movilidad urbana que se ha manejado hasta la fecha, ¿sí? Son ciudades que han venido siendo modificadas y diseñadas para la movilización de automóviles y buses, ¿sí? Donde, como podemos ver en la gráfica, lo más importante se volvían automóviles, motocicletas, luego seguía el transporte pesado y luego los buses. Hasta ahí llega el diseño de las ciudades en estas épocas actuales, donde tenemos mucho tránsito, mucho tráfico, se incrementa el parque automotor y la ciudad se modifica, se acortan veredas, ¿no es cierto?, para que estos vehículos puedan transitar libremente, no se genere tanto tráfico. Esa es la realidad hasta actualmente, ¿sí? Con el nuevo avance, con el nuevo diseño que va desde el 2021 hasta el 2030 en lo que es seguridad vial, ¿sí? Se ha instaurado ahora la nueva movilidad urbana. Y vamos a ver la jerarquía y cómo van a ser diseñadas o deben ser diseñadas o rediseñadas las ciudades. ¿Para qué? Para favorecer al actor principal. ¿Sí? El actor principal, el que va a tener la prioridad número uno ahora es el peatón. El peatón que tiene que tener espacios para caminar y para aprovechar el espacio público, porque incluso nuestras leyes nos dicen que todos tenemos deberes y derechos para usar la vía pública. ¿Sí? El peatón es el más indefenso dentro de la vía. El peatón es el más vulnerable. Y es por eso que las vías ahora, o las ciudades, perdón, tienen que ser diseñadas para privilegiar a este peatón. ¿Qué tenemos que hacer? La inversión con respecto a esta nueva realidad que vamos a irla viendo, ¿no es cierto? Esta nueva movilidad tiene que hacerse pensando en el peatón. ¿Por qué se hace esto? El peatón al caminar, al movilizarse, es el que menor costo por pasajero por kilómetro transportado tenemos. Es decir, el costo de la movilidad, de la movilización es prácticamente cero porque solo estamos usando a las personas. Pensando en el medio ambiente, ciudades más verdes, ciudades más amigables con las personas que generan más salud, cero generación de CO2. Esta es la prioridad número uno y es lo más deseable, es lo que van a buscar en la nueva movilidad urbana las ciudades. Luego viene prioridad 2, los ciclistas, ¿sí? El uso de la bicicleta, tanto para transportarse como para diversión, ¿sí? Como para hacer deliveries, ¿sí? Hay ciudades como México donde ya el delivery se está haciendo en tricicletas, las llamo yo, ¿no es cierto? Que es como una bicicleta con dos ruedas de atrás que atrás tiene un cajoncito y donde están haciendo los deliveries. Incluso se tienen vehículos, bicicletas así mismo, que atrás pueden transportar 2 o 3 pasajeros, ¿sí? ¿Qué necesitamos para que esta movilidad urbana sea amigable con los ciclistas? ¿Sí? Es que tengamos vías exclusivas para ellos, vías que son sectorizadas. Más adelante vamos a ver un ejemplo de ciudades o de las ciudades cómo van a ser. Tenemos un bajo costo por pasajero por kilómetro transportado, es decir, la inversión, la movilidad va a tener un menor costo. De igual forma, cero generación de CO2, ciudades más amigables con el medio ambiente. ¿Qué es lo que se está buscando a nivel mundial? Con el tema pandemia, con el tema COVID-19, ¿sí? Ya se vivió esta realidad. Las personas comenzaron a caminar, las personas comenzaron a movilizarse como peatones. En algún momento los conductores somos peatones.
comenzaron a ver vías. Acá en Quito tenemos ciclovías, tenemos 64 kilómetros de ciclovía con una vía exclusiva, ¿sí? Que ya las ciudades se están comenzando a transformar. Queremos ciudades más verdes que sean amigables con el peatón y con el ciclista. El ciclista tendrá la prioridad 2 en esta nueva movilidad. Luego, ¿sí? No, sigue siendo importante que tenemos que tener una transportación masiva de las personas, ¿sí? Para reducir el número de vehículos en las vías, el número de automóviles que circulen en la vía. Transporte público que tiene que ser obviamente mejorado, ¿sí? Tiene que ser buses. En Quito ya vamos a tener el metro de Quito, no sabemos cuándo se va a ser inaugurado, pero debemos estar muy próximos donde hay transporte masivo y tratar de que, por ejemplo, en el metro, sí, que es el metro subterráneo, entonces vamos a disminuir el número de vehículos en las vías. Transportes articulados, sí, buses de transporte masivo. Tenemos que tener vías exclusivas ya dentro de la ciudad, dentro de la zona urbana, para que estos vehículos se transporten de forma rápida. Y los usuarios de automóviles busquen como elección también usar este transporte público para distancias largas. Para distancias cortas tendrían que caminar y tendrían que tener o movilizarse a través de bicicletas. Este tipo de transportes tienen una mediana o baja generación de CO2, ¿sí? Pensando en que nos estamos también transformando o utilizando vehículos eléctricos, que es la tendencia igualmente mundial, ¿no es cierto?, para disminuir las emisiones. Ellos van a tener la prioridad número 3. Ahí para explicar un poco a las personas que nos están oyendo, la prioridad 1 es el peatón, la prioridad 2 las bicicletas, prioridad 3 tenemos al transporte público. Uh-huh. En ese orden. Y luego nos faltan 2 prioridades que vamos a revisar, pero sería la prioridad 4. ¿Cuál sería? Con la prioridad 4, mira, el abastecimiento de mercaderías pesada. De alimentos, ¿sí? Que sería el transporte pesado. Transporte pesado. Y vamos a ver la prioridad 5. Ahí, ¿cuál sería esta prioridad? La prioridad 5, en cambio, es el transporte particular, los automóviles. Lo que es lo menos deseado. ¿Sí? Lo menos deseado. Correcto. Exacto. Entonces, vamos a la prioridad 4 para coger nuevamente el hilo. Perfecto. Entonces, el transporte de carga también viene siendo importante dentro de las ciudades. Dentro de la ciudad, sin embargo, hay vehículos de diferente tonelaje, pequeños, medianos y muy, muy grandes, ¿no es cierto?, dependiendo de la mercadería que están transportando. Tienen que tener las ciudades el abastecimiento de alimentos, de mercaderías, como decíamos, y para esto tenemos que la ciudad estar diseñada. Al estar diseñada para peatones, ciclistas y reducir el espacio de vehículos, entonces tenemos que tener un diseño de estas entregas, de estos despachos, que pueden considerarse con horarios diferentes, ¿sí? Vamos a tener que poner horarios específicos para que la carga pesada se transporte dentro de la ciudad, porque los vehículos pesados generan muerte de peatones, muerte de ciclistas, muerte de conductores también, porque son vehículos de alta peligrosidad por el peso, por el volumen que manejan. Entonces, esto también nos va a hacer que reduzcamos, vamos a ver un poquito más adelante, que reduzcamos las muertes, las fatalidades. Entonces, el transporte de carga va a tener 2 alternativas. La una es hacer unos despachos durante la noche o en horarios donde no haya mucho tránsito, donde no haya mucha gente, donde no sean horas pico de movilización de las personas, de los ciclistas, ¿sí? O tener parqueaderos, sitios específicos y luego hacer los despachos a través de estas bicicletas, como veíamos, ¿sí? A través de bicicletas que sean bicicletas para transportar y poder hacer así las entregas durante el día. Sin embargo, por temas comerciales, sí, lo ideal realmente es tener un horario en el que no se tenga atención al público para poder recibir las mercaderías y de esta forma no interferir con una ciudad amigable con el medio ambiente, amigable con el peatón, amigable con el ciclista. Como en otras ciudades ya ocurre que se transportan, la carga pesada se la transporta en la noche. Es correcto, sí. Incluso en Quito tenemos horarios para la transportación por el tonelaje del vehículo, ¿sí? Pero el tonelaje estamos hablando de 5 o 6 toneladas, no, 5 o 6 toneladas que ya pueden únicamente, 5 o 6 toneladas para arriba es
pueden circular solamente en la noche, a partir de las 8 de la noche. Sin embargo, no se está respetando mucho esto y obviamente ahí es lo que generan inconvenientes. Entonces, la ciudad obviamente va a ser rediseñada y vamos a tener que tener este rediseño también dentro de la, dentro de la, dentro de la ciudad, dentro del diseño que tengamos. Estos vehículos, sí, van a tener que tener igual una normativa, ¿sí? Nacional, una normativa regional, para que no tenga tantas emisiones de CO2, ¿sí? Porque estos generan una mediana generación de CO2. Tiene que ser un número reducido de vehículos para que no tengamos esta afectación en el medio ambiente. Esa sería la prioridad número 4. Y finalmente, relegada, ¿sí? Que pasa del primer lugar al último lugar, el transporte particular. Se invierte la prioridad en la conducción, correcto, en la circulación. Se invierte la pirámide, se invierte la jerarquía y el transporte particular va a pasar a ser el que menos deseado tenga que ser. Las ciudades, obviamente, ahora tema COVID, escuchamos mucho en las ciudades, pero ¿por qué tenemos restricción en la movilidad si el vehículo, mi automóvil es un sitio más seguro que transportarme en el transporte público? Es verdad, es una realidad que tenemos actualmente. Sin embargo, con el nuevo diseño o con la nueva jerarquía que tenemos que manejar, que va a ser a largo plazo, no va a ser a corto plazo, mediano plazo sí, largo plazo va a ser la mayor realidad. Dentro de esta prioridad van a estar los automóviles, las motocicletas, ¿sí? Ahora, ¿por qué hay tanta motocicleta? Porque el tráfico que tenemos, lo que nos está generando es que se compren motocicletas, porque la motocicleta, incumpliendo todas las normas de seguridad vial, incumpliendo todas las normas de manejo defensivo, se transportan entre vehículos, claro, llegan más rápido, pero poniendo en alto riesgo su vida, ¿sí? Las vías para los automóviles van a tener que ser vías que salven vidas. ¿Pero qué vidas? Las vidas del peatón y del ciclista. Vías que estén diseñadas para disminuir la velocidad. Al tener vías más angostas, ¿no es cierto?, nuestro cerebro ya inmediatamente, al ver una vía más angosta, reduce la velocidad. Si tienes vías más anchas, el cerebro dice aquí es una vía más segura y comienza a ir más rápido. Entonces, al tener vías más angostas, donde se dificulte, sí, la idea es dificultar la movilidad del transporte particular de los automóviles. Eso es lo que se logra con esta nueva movilidad. Y también, disminuir la velocidad. También se reducen las fatalidades y las lesiones, porque se reduce la accidentalidad en cuanto al tránsito. Entonces, excelente, Edison. Entonces sí, peatón, ciclistas, pero también al conductor. Está bien, excelente, Edison, buena acotación, ¿sí? El momento que reducimos la velocidad, porque la velocidad es lo peor o lo que más lesiones y muertes genera en un accidente vial, en un choque específicamente, ¿no es cierto? A más velocidad, mayor es la fuerza de impacto, y esa fuerza de impacto es la que genera lesiones o muertes o fatalidades en un accidente de tránsito. A tener estas vías más angostas, ¿sí?, va a hacer que yo, ¿sí?, escoja entre ser peatón, ser ciclista, usar un transporte público bueno, ¿sí?, obviamente tiene que también haber una modificación ahí, en lugar de mi automóvil, porque mi automóvil me va a tomar mucho más tiempo. Pero si decido irme en mi automóvil, voy a tener que ir a velocidades que salven vidas, ¿sí? Yo tomaré mi decisión, pero la idea es fomentar que se reduzca el número de automóviles en circulación en las vías, bajo esta nueva jerarquía de la movilidad urbana. Lo que nos podemos dar cuenta es que todo esto nos lleva a muchas incógnitas. Primero que si ya en el 2021-22 vamos a ver esto plasmado en nuestro país. O también que si se le da prioridad al peatón y menos prioridad al vehículo, estamos hablando de que vamos a tener vías más angostas y veredas y bulevares más amplios. Entonces son incógnitas que se van presentando para que esto sea una realidad, donde vamos a tener ya no 64 kilómetros de ciclovías, sino muchos más, acorde a los estándares internacionales,
y donde incluso tengamos algo que estábamos conversando fuera de cámaras, que eran las microciudades, organizar de diferente forma las ciudades en microciudades que permitan desplazamientos cortos para que se realicen todas las operaciones y gestiones que necesita hacer un ciudadano. Exacto, Edison, ¿sí? Este rediseño, ¿sí? De hecho, ya lo hemos vivido en Quito, ¿sí? Porque no solamente, voy a pasar a la siguiente lámina, ¿no es cierto?, donde vamos a ver la pirámide en sí, donde tenemos como jerarquía un número uno, ¿no es cierto?, los peatones, y abajo tenemos el transporte particular, ¿sí? Entonces, menos deseable, más deseable. Ya vimos por qué la inversión va a tener que ser en estos espacios públicos. Como les decía, en Quito ya tuvimos este crecimiento hace ya algunos años. El ejemplo claro es la avenida Amazonas, donde tenemos aproximadamente 3 kilómetros, donde la Amazonas antes era de 4 carriles, ¿sí?, entre la Colón y se me fue la Patria, ¿sí?, para los que estamos en Quito y conocemos Quito, ¿no es cierto?, donde tenemos ahí ya, ampliamos las veredas muchísimo, se volvió más turístico, se crecieron los negocios. Ahora con nuestra realidad COVID, ¿no es cierto?, el espacio más seguro para servirse un alimento en un restaurante es al aire libre, no es interno. Entonces, actualmente la ciudad, estos restaurantes, estos sitios de alimentos, no tuvieron la oportunidad de poner sus mesas en las veredas, no todos lo pudieron hacer, y esto hace que también la ciudad va a crecer económicamente, que también es importante para nuestra nueva realidad, ¿no es cierto?, para la reactivación económica, donde estos sitios van a ser al aire libre, donde vamos a estar más seguros. Habrá temas de lluvia, etcétera, que habría que ver cómo se manejan, ¿no es cierto?, pero hay formas de hacerlo, y vamos a tener una ciudad más bonita, ¿sí? En realidad es una ciudad más acopable. Como decía Edison, las ciudades que van a tener que hacer, van a tener que ubicar bancos, escuelas, universidades en sectores cercanos para que no tengamos que movilizarnos largas distancias y no estemos tentados a movernos en el vehículo. Entonces, esa es la nueva jerarquía de la movilidad urbana. Y esto se me viene a la mente. Esto lo podemos implementar a niveles micro, es decir, en una planta industrial, en algún parque industrial. ¿Se podría implementar algo así a pequeña escala? Me parece que sí, es mandatorio. Nosotros como prevencionistas, veamos esto antes. Miren, esta es la realidad actual, ¿no es cierto? El antes, donde la prioridad número uno era el automóvil, donde tenemos ciudades, avenidas bastante anchas aquí, muchos vehículos, muchos motociclistas, pocos peatones cruzando al trote para salvar su vida. La pirámide al revés. La pirámide al revés, que es lo que la realidad actual versus lo que vamos a tener. Esta es una nueva ciudad con movilidad sostenible, donde la ciudad es más amigable, donde el peatón, que es el usuario más vulnerable, el ciclista, que es otro de los usuarios vulnerables, ha recuperado su espacio porque alguien nos quitó. Calle de 2 carriles, áreas verdes, ciclovía, veredas amplias. Correcto, ¿no es cierto? Y claro, bonita, una ciudad bonita, más atractiva. Una ciudad, o sea, en un espacio así las personas van a querer caminar. Se percibe menos estrés también. Exacto, excelente, Edison, ¿no es cierto? Entonces, veamos las estadísticas, ¿no es cierto? Porque como dice Edison, hay menos estrés. En una ciudad con menos estrés, en una ciudad con menos vehículos circulando, ¿sí? Bueno, tenemos una lámina acá, les voy a ir diciendo los números, ¿no es cierto? Vamos a ver qué sucedió en una ciudad con menos circulación, en un país con menos circulación, donde por el tema COVID en el 2020, el 17 de marzo ya tuvimos un confinamiento total, donde poquísimos vehículos, excepto los que son de provisión de alimentos, ¿no es cierto? Eso es lo que recuerdo, estaba abierto al público, ¿sí? Y comenzamos a ver, miren acá, ¿sí? Nosotros teníamos, vamos a hablar estadísticas del 2016 al 2020, donde un siniestro de tránsito, ¿sí? De hecho, los siniestros de tránsito, los siniestros viales es una de las causas de accidentes laborales, porque recordemos que la actividad conducir es una actividad empresarial que debe estar registrada en nuestra matriz de riesgos. Entonces,
estos accidentes laborales que se tienen a través de las vías también son importantes a tomar en cuenta dentro de nuestra gestión preventiva. Entonces, miren cómo estábamos, ¿no es cierto? Del 2016 el número de lesionados, ¿sí?, venía bajando, ¿sí?, pero fue una baja del 35% entre el 2019 y el 2020, con una simple razón: no habían vehículos en las vías, ¿sí?, por el confinamiento y por todas las restricciones de circulación que decretó el Estado. Y las fatalidades, ¿sí?, las fatalidades venían incrementándose, ¿sí? La tendencia de la curva entre el 2016 y el 2019 era al alza, con una pendiente pequeña, una pendiente no tan alta, pero finalmente está subiendo. Salvar una vida humana ya es un éxito, es un logro bastante grande. Y disminuimos el 27% las fatalidades en sitio. Son estadísticas que maneja la Agencia Nacional de Tránsito, estadísticas que son a las que llegó las entidades que manejan el transporte, ¿sí? Las cifras son más altas, estoy seguro que son más altas, porque hay accidentes que no se registran, ¿sí? Hay accidentes que no se registran porque acuerdan las partes, porque no llegó el policía, porque no tenemos la estructura para llegar inmediatamente. Entonces, como vemos, este tipo de ciudades, ¿no es cierto?, donde se da la prioridad al peatón, donde vamos a tener menos vehículos circulando, va a ser que desde el lado de la seguridad vial, que es mi pasión, que es donde yo me muevo, ¿no es cierto?, y donde lo que se busca es, como todo prevencionista, reducir las fatalidades, reducir los lesionados. Entonces, ese va a ser uno de los objetivos. De hecho, eso está entrando dentro del diseño del 2021-2030, ¿no es cierto?, donde la ONU ha decretado esto, donde la ONU ha firmado unos acuerdos para que tengamos reducción de fatalidades, pero a través de nuevas técnicas, de nuevas iniciativas que las vamos a ver en la lámina final. De acuerdo a las estadísticas, reducimos accidentes de tránsito, reducimos los lesionados y reducimos las fatalidades en sí. Correcto, es así. Menos circulación, menos vehículos en las vías, ese es el resultado final. Con entonces, todo lo que hemos conversado, ahí es a donde se pretende llegar. Allá es donde se pretende llegar, es una estructura que nos va a permitir hacer esto, salvar vidas, que es nuestra misión, ¿no es cierto? Prevencionistas es evitar lesionados, tener el bienestar, con bienestar a nuestra gente, ¿no es cierto? Y los ejes viales son de alto impacto. Entonces, si nosotros trabajamos en esto, si nosotros nos focalizamos en esto, porque claro, tenemos mucha gente, hay muchas personas que están enamoradas de las ciudades actuales, diría yo, ¿no es cierto? Donde, claro, yo me movilizo en mi vehículo, ¿sí?, me quiero estacionar pegadito a mi lugar de destino, ¿no es cierto?, donde yo me siento cómodo, me siento confortable, ¿sí?, olvidándonos de que tenemos otras alternativas de movilidad, que van a ser más amigables, ¿no es cierto?, y que de hecho ya comenzamos a utilizarles por el tema COVID, ¿sí? Esa es la figura bajo la cual tenemos que movernos de ahora en adelante. ¿Qué se tiene con movilidad sostenible, no es cierto? Porque esa sería la jerarquía a qué nos va a llevar a una movilidad sostenible, una movilidad que va a ser permanente y a largo plazo en el tiempo, ¿no es cierto? Mejora la salud de las personas, están haciendo ejercicio, aire menos contaminado. Cuida el medio ambiente, la calidad del aire. Como ya vimos en las láminas anteriores, reduce significativamente las muertes y las lesiones por siniestros de tránsito. Ciudades que van a tener accesibilidad y movilidad, reivindicando el espacio público. Personas menos estresadas, ¿sí? Lo que hablábamos y de donde nos vamos a enfocar ahora. Personas menos estresadas, personas que al tener menos estrés, ¿no es cierto?, van a tener vida más saludable y van a poder tomar decisiones más acertadas, van a apreciar más la vida. Como nos decía Edison, las ciudades tienen que ser ahora dentro de la ciudad vamos a tener que tener mini ciudades. ¿Qué vamos a ganar con mini ciudades? Menos tiempo para movilizarnos, ¿no es cierto?, porque nuestras actividades que son fuera del trabajo van a ser muchas más rápidas y vamos a tener más tiempo para nosotros mismos. Al tener más tiempo para nosotros mismos, para la familia, ¿no es cierto?, vamos a tener menos estrés, vamos a tener en las industrias, ¿sí?,
100% seguro, personas menos estresadas van a tener menos probabilidades de tener accidentes, o incidentes que nos van a permitir hacer una mejor gestión. Van a tener una mente más abierta, más sana, y nos van a permitir, a los prevencionistas nos van a permitir tomar, convencerlos, llamémoslo así, ¿no es cierto?, de que su actividad tiene que ser segura. Este tipo de ciudades vamos a tener que también trasladarlas adentro de las industrias que nos permitan, ¿no es cierto? Incluso en todas, si tengo espacios verdes, pongamos espacios verdes bonitos donde nuestro personal, ¿no es cierto?, se quite el estrés saliendo de ese espacio verde en sus momentos de descanso, donde se sienta seguro también por tema COVID. No nos olvidemos que la pandemia no ha acabado y muy seguramente vendrán otras pandemias. Entonces vamos a tener esos espacios verdes. Si solo tenemos oficinas en edificios, entonces hagamos espacios, ¿no es cierto?, donde podamos tener un espacio amigable, donde podamos recrearnos y tener menos estrés. Muy bien, ¿cuáles serían entonces los retos a los que tenemos que llegar? Bien, esta es la parte más bonita, ¿no es cierto? Retos para esta nueva movilidad urbana. Rediseño de las ciudades favoreciendo el espacio público utilizado por el peatón. Y le puse solo peatón porque el ciclista es importante, pero el más importante es el peatón, ¿cierto? Entonces, distancias más largas ciclistas, distancias medias ciclistas, pero el peatón sí puede hacerlo, les aseguro que se va a lograr, ¿sí? Ahora hay mucha gente que camina acá en el Parque La Carolina, entonces la gente ya está pensando en esto, en recrearse, porque estuvimos mucho tiempo encerrados, ¿sí? Un poco estar en estas ciudades donde se privilegia el automóvil, ¿sí? Es un tema de como estar encerrados, y por eso nos subimos al automóvil y me siento en un lugar seguro. No me siento seguro fuera del automóvil, en el automóvil me siento seguro. Pero si la ciudad es amigable con el peatón, entonces me voy a sentir en un espacio amplio, como más seguro, menos estresado. Desde nuestro lado, ¿no es cierto?, desde donde va nuestro enfoque en seguridad vial, ¿sí? Capacitación a los ciudadanos a la nueva movilidad, donde nuestra capacitación hasta la fecha era, y que no se la va a perder, es las técnicas que tiene que seguir el conductor defensivo, ¿no es cierto?, para salvar su vida, para no tener choques. Ahora vamos a tener que adicionar un factor importantísimo, ¿no es cierto?, que sí se lo topaba, que sí se lo tomaba en cuenta, pero vamos a tenerle que hacer ver a él que el peatón es el más importante. Que nosotros como personas capacitadas en seguridad vial, capacitadas en manejo defensivo, nuestra obligación, ¿sí?, nuestro deber o nuestra meta va a ser salvar vidas, pero ahora tomando en cuenta al peatón, al ciclista, ¿no es cierto?, donde ellos son los más vulnerables, y que como tenemos los conocimientos y sabemos hacia dónde van las ciudades, nosotros vamos a tener la responsabilidad de salvar esas vidas, ¿sí?, de salvar esas vidas. Adicional, ¿sí?, con esta nueva movilidad, ¿sí?, se cambia el análisis que tenemos en siniestros viales. Y los siniestros viales, ¿cómo eran analizados antes? Todo la culpa, y hablo culpa, se le echaba al conductor, ¿sí? Todos hemos escuchado, ¿no es cierto?, salen a matar. Palabras como esas se escuchaban. Ahora no, ahora tenemos que ver todo esto como un enfoque sistémico, es decir, donde primero no vamos a buscar culpables en un accidente de tránsito, lo que vamos a buscar son responsabilidades, pero responsabilidades en un macro, ¿sí? Tenemos que ver qué responsabilidades en el siniestro tuvieron las vías, ¿no es cierto? ¿Y quién es el responsable de hacer las vías? ¿Quién es el responsable de diseñar la vía? La vía, el Estado, el gobierno, ¿sí? El gobierno va a tener la obligación, a través de este nuevo análisis que vamos a hacer, de hacer vías que salven vidas humanas, ¿no es cierto?, que salven la vida de las personas, que salven no solamente al peatón, sino también al conductor, como bien nos decía Edison, vías que nos permitan, ¿no es cierto?, salvar vidas, vías no solamente bien señalizadas, sino vías que implícitamente hagan que la velocidad se reduzca. De hecho, ahora hay una campaña muy grande, ¿no es cierto?, donde se está buscando ciudades de 30 kilómetros por hora. Porque a 30 kilómetros por hora, sí, en caso de que haya un siniestro,
la severidad es baja, a 30 kilómetros por hora, un peatón que es atropellado por un conductor, por un automóvil, puede salvar su vida. Pasado los 30 kilómetros por hora, ya hay alta probabilidad de muerte de ese peatón, y eso es lo que está ocurriendo. Luego tendremos que ver la responsabilidad que tiene el vehículo en el siniestro, en el accidente que se tuvo. Y de ahí se van a llegar a las conclusiones de qué tipo de vehículos van a tener que entrar al país. Es decir, la responsabilidad de vehículos no solamente es del conductor de saber que tiene que tener un mantenimiento adecuado, sino va a tener que ser del Estado, donde va a tener que normar vehículos que tengan seguridad pasiva, ¿no es cierto? Y principalmente seguridad activa. La seguridad activa es la que nos permite que ante el error humano el vehículo no pierda el control. Ahí hay todo un tema tecnológico, ¿no es cierto? Hay un error del humano, ¿no es cierto?, en la conducción, ¿sí? Y el vehículo mismo corrige ese error, ¿sí? Sin que el conductor lo sepa, en pocas palabras, ¿no es cierto? Haciendo que tengamos menos accidentes. Y la seguridad pasiva, que es la que actúa después del choque, ¿no es cierto?, donde vamos a tener que tener vehículos que salven la vida de los ocupantes y que salven la vida del peatón, ¿sí? Como es la inclusión de los diferentes tipos de airbag que tenemos actualmente. Pero eso va a estar normado. Si yo no tengo, ¿quién es el responsable de tener estos vehículos seguros? Asimismo entramos con el gobierno, con el Estado, donde va a tener que normar este tipo de aditamentos de seguridad que va a tener el vehículo. Y finalmente, como último escollo, ¿no es cierto?, como último participante, vamos a hablar del conductor. ¿Qué responsabilidad tuvo el conductor en el accidente? ¿No es cierto? Porque también va a tener deberes, responsabilidades. Entonces, hacia allá vamos con el análisis de siniestros. Con toda esta información, más la información de los accidentes, la causa raíz, etcétera, vamos a poder diseñar, ¿sí?, un verdadero sistema de seguridad vial, donde vamos a tener el análisis de las causas raíces, ¿no es cierto?, utilizando todos los métodos que tenemos para análisis de problemas, y donde vamos a dar soluciones que van a salvar vidas y que van a reducir el número de siniestros de tránsito, el número de lesionados y el número de fatalidades. Eso es Excelente. La nueva movilidad hacia donde nos está llevando. Excelente. Todos estos retos, y de acuerdo a la gráfica que pudimos ver de la pirámide, pues reduce contaminación ambiental, cambia la estructura piramidal, pero además requiere inversión, una alta inversión que hay que comenzar a buscarla, a presupuestarla y a planificarla adecuadamente para que podamos llegar en tiempos adecuados a este cambio que no es inmediato. Excelente, Edison. Muchísimas gracias. Esto es lo que teníamos en este diálogo, ¿no es cierto?, en esta semana tan importante para todos nosotros. Perfecto. Muchas gracias también, Juan Carlos, por la participación. Nos hemos tomado el tiempo para poder explicar muy bien esta pirámide de la jerarquía de la nueva movilidad humana. Así que esperamos que haya sido de su interés, que estoy seguro que así lo fue, y que compartan esto en sus redes sociales, Facebook, YouTube, WhatsApp, para que podamos seguir haciendo más videos para todos ustedes. Seguimos en la Semana de la Seguridad. Muchas gracias, Juan Carlos. Pasen bien. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias.